Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roy Félix. En este video vamos a reparar un disco duro. Vamos a ver el estado en el que se encuentra. Vamos a conocer cuánto tiempo tiene de uso, qué sectores están dañados, cuáles sectores están con delay y cómo reparar varios de los fallos que pueden presentar estos discos. Este disco en particular ha empezado a hacer un sonidito como si se estuviera cocinando algo al momento de que está cargando. Tratamos de formatearlo y presenta errores y parece que no va a dejar formatearse, así que vamos a ver el estado en el que se encuentra este disco. Muchas veces cuando esto sucede ya no va a ser posible seguir utilizando el disco como un disco de equipo, pero sí vamos a poder dejarlo como un disco externo comprando una carcasa, solamente conectarlo por puertos USB. Y pues esto nos va a servir a veces para sacar la información muy valiosa que tenemos en los discos. En otras ocasiones sí nos va a permitir seguir utilizándolo como un disco normal, pero hay que estarlo checando para ver en qué momento, bueno, empieza a decaer otra de su vida. Y eso es lo que vamos a checar en este momento. Lo que voy a hacer es conectarlo, yo lo voy a meter a un equipo, a una PC de escritorio para poder ver toda la información que tiene. Obviamente pues no me deja instalar un sistema operativo ya ahorita en el disco duro. Por eso voy a tener que conectarlo a otra computadora para tenerlo como los dos discos y así me deje ver la información. Si tú lo tienes conectado a una laptop y el disco duro te inicia, pero pues te esté empezando a hacer ruidos, a hacer cosas raras, puedes correr el programa directamente en tu laptop, en tu computadora. Vamos a necesitar un disco, quemar un disco, un CD, sí o sí, para correr el programa de recuperación. ¿Ok? Vamos a usar dos programas. Un programa va a ser para testear y ver la información del disco. Y el otro programa va a ser para recuperar el disco. El programa que es para recuperar el disco, a fuerza se tiene que quemar un disco. Y bueno, grabar un disco y iniciar con él. Ese es algo muy sencillo y es lo que vamos a hacer ahora. Y estando aquí vamos a correr el primer programa, que es el CrixDix portable. Ese sonido que nos hace es de que el disco pues realmente tiene una falla. Si te fijas aquí el primero dice que está bien, dice bien. Vamos a darle al lenguaje, vamos a ponerlo en español. Aquí está español. Este es el disco principal que tiene la computadora de 1 tera, pero aquí nos aparece un disco que está en riesgo. Y cuando lo vemos aquí nos aparecen los números de sectores que han sido reasignados. La razón por la que está en riesgo, el número de veces que ha sido encendido y las horas que ha estado encendido. Es un disco que está prácticamente nuevo, pero que ya tiene aquí una sección de riesgo. El problema es cuando estos sectores no están reasignados. Prácticamente lo que significa que un sector está reasignado es que el sector ya fue detectado como que tenía problemas, como que tenía errores, como que no se podía escribir sobre ese sector. Y ese sector fue cancelado. Lo asignan a que la información que iba a caer en ese sector pase a otro sector, un sector diferente. Estamos hablando de partes muy pequeñísimas, de menos de 1 mega, lo que ocupan estos sectores en tu disco duro. Pero obviamente si estos sectores que fueron retirados, que fueron jubilados, que no se les permite guardar información, si estos sectores están en la parte de tu disco duro, es necesario para la instalación, en estas partes que permiten el inicio del sistema operativo, el booteo, si esas partes son las que están dañadas, pues el disco duro ya no va a funcionar. Cuando en esta parte ya no nos aparece riesgo, sino nos aparece en rojo diciendo peligro, pues el disco duro de plano no tiene ninguna forma de recuperarse. Ok, entonces eso es lo que vamos a checar. Ahora en este caso vamos a correrle también el disco duro para escanear, y te voy a enseñar cómo escanear en caso de que los sectores estén en cualquier otro de los puntos. Para eso vamos a necesitar el otro programa que dejo para que lo descargues. Dejo los dos en la descripción, para que lo testes, y el otro, si te das cuenta, es un archivo ISO que hay que quemar, hay que grabar en un disco para meter el disco en tu PC e iniciar desde ese disco. Muy bien, ahorita vamos a utilizar ahora ese disco. Vas a tener que grabarlo. No lo puedes meter a una USB portable por las características propias del formato que utiliza. A fuerzas tienes que grabar un disco para iniciar en él. Es muy raro el programa que tenemos para recuperar discos. Es muy difícil de encontrarlo y yo te lo proporciono. Es muy ligero, pero realmente buscarlo en otro lado va a ser muy difícil que lo encuentres. Entonces descárgalo de aquí donde yo lo dejo. Si llegara a caerse el enlace, por favor avísame para que vuelva a subir el programa.
Bien, entonces ya grabé el disco ya lo metí a la charola, apagué la computadora, ahora la voy a prender con el disco y que ya grabé adentro y voy a presionar la tecla que me permite iniciar la secuencia de inicio desde un dispositivo diferente al disco duro. En el caso de las Dell es presionando F12, en las HP suele ser F9, en las Acer suele ser F10, presionarlo varias veces al iniciar. Si no sabes con qué dispositivo inicia tu computadora el boteo, busca el modelo en internet de cómo iniciar con tu modelo, cambiar la secuencia de boteo. A veces tienes que entrar al BIOS y desde el BIOS cambiar la secuencia de boteo. Entonces, ya está. Yo voy a iniciar aquí desde el CD o el DVD y me va a empezar a correr este programa. Ahí está. Es un programa muy ligero, corre muy rápido. Y ahí está iniciando el HDR Generator. ¿Listo? Aquí me detecta los dispositivos que yo tengo conectados. Me está preguntando con qué dispositivo queremos nosotros empezar a escanear y reparar. En este caso le vamos a dar al número 1, que es el disco duro de 500 GB. El número 2 es una USB que dejé conectada. Yo le voy a dar aquí el dispositivo número 1. Le voy a dar Enter. Y le voy a dar a que me haga un escaneo normal. Entonces el dispositivo, el 2. El otro nada más es para hacer un preescaneo. Y no nos va a reparar nada si hacemos un preescaneo. Lo que necesitamos es 2 para que escanee y repare. Le vamos a dar 2, le vamos a dar Enter. Y le vamos a dar la opción 1, que es escanear y reparar los errores. Y ya está. Le vamos a dar Enter. Y empezando, pues luego este disco ya me aparece una parte donde hay un delay. Esa D significa que hay delay. Es decir, una zona de lectura lenta, de lectura y escritura lenta dentro del disco. Esto no significa un problema, solo significa, pues es eso, que tiene un retraso. Lo voy a dejar escaneando. El proceso, mira, aquí ya me encontró sectores que están malos. Un sector con B, que es bad, que es malo. Mira, fíjate ya cuántos sectores malos me está detectando. Van 8 malos, 8 malos que fueron recuperados, ¿ok? Si recuerdas, este disco duro me estaba marcando que tenía 67 sectores que fueron reasignados. Yo creo que hay más sectores. A veces, aunque el programa no te muestre los sectores, tiene sectores malos que se tienen que reasignar. Y pues la única forma de encontrarlos es a través de este programa que te escanea completamente el disco, te busca todos los sectores malos y te los empieza a acomodar. En este caso, ese es el problema por el que este disco no me permite formatearlo correctamente, porque tiene muchos sectores malos. Entonces lo voy a dejar trabajando. Vamos a ver si termina. En un promedio este programa debe de tardarse de 2 a 4 horas, dependiendo de cuántos sectores malos tenga. Si tarda más, pues puede dejarlo toda la noche. Pero si empieza a tener una gran cantidad de sectores malos y no los está recuperando a la misma velocidad que los va mostrando, como es este caso, si te fijas, aparece uno, lo corrige, aparece otro, lo corrige. Si aparecen demasiados sectores malos sin corregir, y ya pasaron varias horas, lo que está pasando es que no se pueden corregir esos sectores. No importa que lo dejes mucho tiempo, si los sectores malos ya están arriba de los 500 sectores malos y la reparación está a 50 sectores por detrás y no ha avanzado en una hora, a partir de ese momento ya no se pueden corregir los sectores y el disco duro pues ya no se va a poder volver a utilizar para un equipo. Y tampoco es recomendable que lo uses como respaldo de información porque el disco duro te va a fallar. Lo óptimo aquí es que este programa sea capaz de llegar desde el 0.00% hasta el 100% en menos de 5 horas. Más de eso significa que el disco duro ya va a estar muy mal y que pues no se va a poder hacer nada con él. Después de esto, si llega al 100%, tú puedes seguir testeando tu disco con el programa DiskClicks Info y estar viendo si los sectores vuelven a cambiar. Si ves que te vuelve a hacer algún ruidito, en este caso, este disco, pues el CleanDisk Info no me muestra la información completa. Ahorita ya hay 80 sectores reasignados y el CleanDisk Info solo me decía que había 67 sectores reasignados. Entonces realmente tiene muchos más sectores dañados de los que detecta el CleanDisk Info. Entonces lo voy a dejar trabajando y ahorita voy a regresar para mostrarte. En este caso particular vemos que no procedió con la reparación del disco.
Ya nos dice inclusive que el disco ya no está reconocido por el sistema y que hay que apagar la computadora para continuar, presionar espacio para salir. En este caso nos podemos dar cuenta de que el disco duro ya no es recuperable. Ahí nos dice cuántos sectores rotos hay, cuántos sectores dañados hay, que son muchísimos. Razón por la cual pues este disco no va a poder ser recuperado. Aún lo identifica el sistema. Ahorita vamos a abrir de nuevo el CrisDisk Info para mostrar qué información nos muestra. En este caso vemos que el programa ya no nos muestra los sectores amarillos. No se pudieron corregir los sectores amarillos. Todavía detecta el disco duro, pero ahora sí ya me indica completamente que el disco está en un estado malo. No significa que el escaneo haya dañado el disco, sino que el escaneo sacó a relucir el estado verdadero en el que se encuentra el disco duro. En este caso, este disco duro, aunque parece que está funcionando, aunque se puede ingresar a él, es un disco duro que no es confiable, que va a dañar la información que metemos en él y es mejor retirarlo. Es mejor hacer el escaneo y estar bien enterado de cómo está el disco duro a seguir metiendo información en él y que después nos cause problemas. En este caso ya es muy simple, solamente pues no hay de otra, el disco duro no va a funcionar y pues vamos a cambiar el disco duro. Una cosa que puedes hacer si ya quieres persistir en esto es intentar meter el disco en un equipo diferente. Hay otros equipos que tienen una mejor compatibilidad con el disco duro y que pueden llegar más lejos en el escaneo. No tiene que ver con la potencia del equipo, solamente con un poco de compatibilidad mejor en la lectura de los puertos del disco. Sí he visto casos en los cambiando el equipo avanza más en el escaneo y a veces sí lo puede terminar. Puedes intentar hacer ese paso como última opción, intentar escanearlo ahora en otro equipo, pero en general esa es la forma en la que puedes ver el estado en la que se encuentra el disco. Aquí tengo otro disco duro que escaneé. Lo escaneé por puro presentimiento y sí, realmente tenía dos sectores que estaban dañados y que fueron reasignados. Es importante escanearlo y reasignar estos sectores. El programa lo hace automáticamente. Porque si el disco duro empieza a tratar de escribir sobre estos sectores que están dañados, intenta escribir en esos sectores, esto es lo que provoca que empiecen a salir más sectores dañados. El tratar de escribir sobre esos sectores. Entonces ya reasignándolos, ya cuando aparecen como reparados, se han reasignado y ya no se va a intentar escribir información en esos sectores, se van a dejar por la paz y se va a utilizar todo lo demás del disco duro sin tocar esos sectores. Eso es importante y va a alargar mucho la vida en este caso de este disco duro. Ese disco duro sí pudo ser reparado, no tuvo ningún inconveniente y pues bueno, ahorita lo vamos a checar en el programa para que veas qué es lo que dice. Así después del escaneo vemos que en el programa de CleanDisk Info nos aparece que el disco está en riesgo, pero nos aparece que todos los sectores han sido reasignados. Si buscamos acá otros sectores no encontramos de ningún otro tipo. El problema es cuando haya sectores que digan no corregibles. En ese momento pues el disco también ya es un daño que aunque nada más diga riesgo, esos sectores van a estar van a provocar un fallo inminente. Porque cuando se quiere escribir sobre ellos van a causar más sectores dañados. Y si no pueden ser corregibles pues no podemos hacer nada para quitarlos de ahí. Entonces hay que cuidar cuando cuando los sectores digan no corregibles. Si los sectores dicen pendientes, pues nada más es que el disco duro está esperando a que se le haga un Disk Recovery con el programa con el que inicias, el que te dejo para que grabes. Y hay que pasarlo para que estos sectores pendientes ahora sí ya se escaneen y ya pasen a ser sectores reasignados. En este caso este disco duro de 320 GB, después del escaneo dice riesgos, dice número de sectores reasignados. Y lo que significa que vamos a poder seguir utilizándolo. Pasó el escaneo, recuperó los sectores y los puso como reasignados. Entonces este disco, aunque diga riesgo, está en muy buen estado y lo vamos a poder seguir utilizando. De hecho ahorita voy a formatear un sistema operativo en él.